55 y esta es una conversación que empieza desde que llega aquí y nos alegramos mucho de que ya sus pasos hayan sido pues ascendentes. Lo teníamos como gestor cultural, ahora es el maestro. Ah, Sí, maestro cultural, Lincoln López. gracias, Frank. Lenny, con gusto. Es placer tenerle por aquí, El Lincoln. placer es mío. Mire, usted mencionaba a un artista que nosotros ahora la semana pasada presentamos un video en la celebración de los 70 años de carrera musical y 94 de edad. Sí, pero tienen que ser más de 70 años. ¿Tienen que ser más? Ah, sí, pues claro. Porque él no comenzó a los 24. Marco Antonio Muñiz, y lo decíamos porque la canción que interpretaron todos los que le acompañaron Por en ese amor. homenaje fue Por Amor, Claro. del maestro Rafael Solano. Claro. Y destacar de tantos temas que logró Marco Antonio, y no creo que Por Amor fuera el que más sonara de él. No, eso es correcto, pero él lo tomó como emblema para cerrar todo su concierto de un tiempo a esta parte. Y entonces, y además, en la puesta en circulación de su libro, de sus memorias, le llamó Por Amor. E invitó y estuvo presente don Rafael Solano en esa puesta en circulación en México, hace 1 o 2 años. Y destacábamos nosotros, Lincoln, en esa oportunidad, su relación tan cercana, tan estrecha a los dominicanos, y sobre todo en Santiago, donde venía con mucha frecuencia. Sí, porque entonces él tenía un contrato con la entonces tabacalera, la compañía anónima tabacalera, que tenía la presidencia el Chino Almonte, don Caunabo, y tenía en el aniversario del cigarrillo Monte Carlo de la época, entonces lo contrataban por esos meses. Y él andaba el país entero eran por ahí como en agosto, septiembre, por ahí, algo así. Y de aquí se iba entonces a Puerto Rico, donde él pasaba las Navidades y tenía una temporada en el Hilton de Puerto Rico. Y él duró 38 años haciendo presentaciones, temporada en Puerto Rico, en el Hilton, que debe ser uno de los artistas que una temporada más larga por 38 años, y seguro que de los 38, por lo menos 25 debieron ser aquí también, concomitantes o paralelos con Puerto Rico. Sí, como no. Tú tienes razón, Por Amor no debió ser de sus mejores éxitos. Quizás el que lo lanzó más a la fama, sobre todo por los cabarets donde él comenzó, fue Luz y Sombra. Que eres luz y sombra de mi corazón. De mi corazón. Escándalo también. Escándalo También. ¿Es el que dice 100 mujeres han pasado por mi vida? Ese se llama 100 mujeres. 100 mujeres. Sí. Él comenzó con los que tres no está haces, muy ¿verdad? lejos, que no está muy lejos de la verdad. Ajá. De Marco Antonio. De Marco Antonio, Sí. por supuesto. Con los tres haces empezó él. Él comenzó con los tres haces, tuvo buena temporada en Cuba. Te voy a decir que los haces casi competían en los años con los Panchos. Con los Panchos. Oye, pero uno de ellos, el requinto, era muy beodo. Y Marco Antonio, que quería superarse, tener una carrera exitosa, ya la bebida de ese requinto, no recuerdo su nombre, según contó el mismo Marco Antonio, le daba muchos problemas, incumplía contratos, no se presentaba. Ellos tuvieron un éxito extraordinario en Cuba, en aquella Cuba, de los años 50, por allá, antes de la Revolución, claro. De Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, sí. Bueno, Fulgencio en la última etapa, porque eran tiempos muy inestables. Ahí estaba Prior Socarrá también, del cual don Juan fue su secretario particular, cuando estaba allá Bosch, y tuvo que ver con la Constitución, don Juan tuvo que ver con la Constitución que Prior Socarrá impulsó en ese tiempo en Cuba, claro. Maestro, bueno, es otra cosa. Maestro, ¿en algún momento se llevó a la palestra la duda de la originalidad de la canción Por Amor? Sí. ¿Había razón para dudar de la originalidad de que fuera de Solano? Vamos a comenzar por la reflexión. Hay una reflexión en filosofía que te dice que todo conocimiento empieza por la duda. La duda metódica.
Bueno, antes de eso, si tú quieras, porque la duda metódica es el método de Sí, descarte. como método para llegar a la verdad, ¿no? Para llegar a la Dudar verdad. de todo. Pero antes de Descartes, que comience el racionalismo en la época moderna, tenemos que remontarlo entonces más atrás, todavía más atrás de la escolástica. Tú sabes ya un poco de eso. Entonces, y Fran también. Ciertamente hay que partir de la duda. ¿Cuál es el problema de eso? Que tú no puedes permanecer obstinadamente con esa duda. Y creo que se le irrespetó al maestro Rafael Solano si se continuaba con la duda que si eso era o no era de él. Por supuesto que de él. Salvo que se demuestre lo contrario, que a los 50 y tantos años no ha aparecido otra evidencia. ¿Y qué produjo esa incertidumbre? ¿Sería la misma internacionalización, la mundialización casi de la canción, sería lo que produjo esa incertidumbre? Probablemente fuera que nosotros nos resta como sociedad, tenemos algunas pequeñeces, Muy complejo. complejos. Guacanagarí, no podemos hacer nada grande, tiene que venir de fuera. Y fuera. sobre todo impulsar al del otro. Ya. Impulsa del otro, ayuda ¿qué importa eso? Entonces, parece que nos queda un poco de eso. Tú reflejas eso, qué bueno que tú hables de eso, porque tú te das cuenta que el artista dominicano se ha quedado, lo cual es importante, pero no es lo más importante, se ha quedado rezagado en la individualidad. Todo artista es individual. Claro. Obviamente. Eso describe el artista. Sí, eso lo describe, te escribe tu, ¿cómo se llama? Tu estilo, Claro. tu personalidad. Ahora, tú no vives solo. Tú estás en un conglomerado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve en el Gran Teatro del Cibao, creo que lo he dicho otras veces, y recuerdo por las estadísticas, porque yo manejé y las hice y las entregué personalmente, yo manejé 48 espectáculos internacionales en los primeros 4 años. Eso te da un espectáculo por mes, 48, ¿verdad? Bueno, todos los que yo, te estoy hablando de Serrat, de Ana Belén, de Dani Daniel, te estoy hablando Cortés, de Facundo Cabral, te estoy hablando de Marco Antonio Muñiz, te estoy hablando de Armando Manzanero, te estoy hablando de la zarzuela de España, de España, en fin. Y los 48 nunca hablé con ellos en la oficina sobre la negociación. ¿Por qué? Porque tienen sus managers. Y eso es obligatorio. Y la sociedad ha intervenido en eso para que ellos se manejen con eso. Facundo, que es el caso más dramático, nada más era él que andaba con una guitarra. Y yo creía que eso era una fábula, que él andaba nada más con la ropa de encima. Hasta que me tocó ir a buscarlo de las 3 ocasiones que tuvo en el teatro, me tocó buscarlo a Puerto Plata. Se llegaba a Puerto Plata en ese tiempo porque no estaba el aeropuerto de aquí. Y él tenía 2 representantes. Y él llegó con los 2 representantes, uno cargaba la guitarra y el otro cargaba una mochila. Y cuando nos saludamos, qué sé yo qué, y le digo, maestro, y su maleta, porque esa gente anda con muchísimas maletas, muchísimo vestuario. Dice, no, yo ando con esta y en esa mochilita está la que me pongo mañana. Ya. Pero no le faltó su manager. Y ese se ocupó de todo. Él lo único que tenía que salir del hotel de aquí, la calle Sol, donde él le gustaba que yo lo hospedara. Él no le gustó los otros, que eran mejores. El de allí. Él nada más tenía que llegar al escenario y presentarse. Pero después esas 2 personas le resolvían todo. Sonido, guitarra, todo. Él más tenía que llegar. Y yo le pregunté, ellos son mexicanos, o eran, son mexicanos y tenían 23, en ese momento tenían 23 años con él. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tanto tiempo? ¿Y cómo con un artista tú solo haces eso? Dice, sencillo. Él cobra por función, estoy hablando en ese momento, él cobra por función $3,000, pero siempre son fijos.
y nosotros hacemos la negociación que sea. ¿Cuánto es tu negociación conmigo? Es decir, con el Gran Teatro del Cibao, 8.000. ¿Quién ganó más? Los representantes. Los representantes. ¿Quién ganó 3.000? Pero yo le digo, pero Facundo, ¿tú ganas menos? Dice, sí, pero estoy más estable. Y ese es su trabajo. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que nosotros somos, bueno, como regla general, cuidado, ¿verdad? Eso tiene sus excepciones. Yo soy el talento y... Exacto. Entonces, vamos ahora a traspasar eso, qué sé yo, sin ofender, a la orquesta dominicana. ¿Quién se gana el 90% de los contratos de los bailes? El protagonista. Entonces, ¿quién es que hay que buscarle una caja cuando se muere? Porque pasó la vida tocando y aquí no hay seguridad social para un músico trompetista, saxofonista, con sus debidas excepciones. Entonces, el nivel nuestro en ese sentido raya un poco en la, caramba, en la falta de solidaridad, podríamos decirle, con el ser humano. Entonces, creo que hay un poco de eso. ¿Le ha quitado la tecnología hoy día la supremacía por amor de ser uno de los temas más universales escrito por un dominicano? ¿Cómo así? Es que no hay una política, Fran. No hay una política. Me dijo Armando Manzanero que cuando estuvo aquí en la presentación que estuvimos hablando, yo generalmente buscaba un espacio para hablar con ellos fuera de la parte administrativa, que generalmente el artista no intervenía en eso, los internacionales. El dominicano sí, reitero esa situación. Oye, me habían dominicanos que iban a la boletería a contar dinero. ¿Tú te imaginas? ¿A comprar? Artistas dominicanos a ver cuánto iba recaudando la noche de la función. Tú no puedes estar en eso. Tú ves, no voy a mencionar nombres, Artistas, claro está. orquesta, hacen Orquesta, todo. orquesta, exacto. ¿Y cuánto va, señorita? Y han llamado mucho. Oye, tú no puedes estar ahí, tú tienes que estar en tu camerino. Tú tienes que estar concentrado en eso. No, están pensando en el dinero. Entonces, es una debilidad que tenemos, que hay que superar. Entonces, me decía Armando Manzanero que él ganó, cuando fue presidente de la asociación, del sindicato, como se llame, de compositores en México, más de 50, no él, la asociación, más de 50 millones de pesos, porque la tecnología lo favoreció. Y entonces eso se distribuía, el compositor tal, él era compositor también, y aquí ¿cuánto se recauda? No sabemos. Yo no sé si eso existe. Sí. ¿Existe? Bueno, pero por no- ley. por ley, sí, por ley. no, por ley. sí, Pero sí. no hay tanto controles como en otros países. En otros países. Sí, donde realmente los beneficios son más que a veces lo que él pueda conseguir haciendo presentaciones. Cuando yo terminé la carrera de Derecho en la universidad, mi tesis de Derecho, yo no soy abogado, yo terminé la carrera de Derecho. Siempre digo eso porque la gente cree que yo soy abogado. El abogado es el que ejerce. Licenciado en Derecho. Entonces, después me dediqué a la educación. Entonces, mi tesis aprobada fue sobre derecho de autor. Aquí la madre y maestra. Y yo andaba buscando información, y en ese tiempo, estoy hablando ya de unos años, en ese tiempo todavía el arco iris llegaba en blanco y negro. Entonces, buscando información con artistas que habían internacionalizado un poco, no la mundialización que tú hablas de Por Amor, un poco sus canciones. ¿De quién hablo? De Juan Locua, Santiago, Puerto Plata, canciones de él, Altamira, Guitarra Bohemia, bien. Maestro, yo estoy en él, yo muy muchachón. Maestro, yo estoy en esto, qué sé yo qué sé yo cuándo. Tete Marcial me lo localizó. ¿Tú te acuerdas de Tete? Claro, Tete. Tete Marcial, que vivía por aquí cerca. En la Juan Pablo Duarte. En la Juan Pablo Duarte, Entre correcto. Restauración y Velero. Correcto, al lado de la heladería que había una vez ahí. Yeah. Entonces me localizó, que yo era muy amigo, él venía y se quedaba en su casa. Y pudimos hablar y me dice, alguna vez me llegan $5. Eso estaba incipiente en esos tiempos. Yo no sé hasta qué punto eso ha mejorado,
sobre todo con gente muy organizada, porque Juan Lockhart pertenece a la generación de los bohemios. Hay otra generación que tuvo oportunidad, todavía sigue existiendo esa generación en otros representantes, pero hay gente muy organizada como Juan Luis Guerra, que es universitario. Manuel Tejada vive Manuel de eso Tejada, con un solo tema. con un solo tema. ¿Tú ves? Entonces, pero ¿de dónde viene, de qué escuela viene Juan Luis Guerra? De Estados Unidos, de Berkeley. Exacto, entonces, pero él estuvo en la UAS. Entonces hay otra camada de artistas que nacen en la calle, por decirlo así, con mucho talento, por supuesto, pero se le va el dinero en parranda y en todo eso. Parece que estas nuevas plataformas tecnológicas, a la que pregunta Fran, tipo Spotify, YouTube, parece que no pagan mal a los artistas. Así es. Da esa impresión. Sí, pero tú tienes que tener la estructura para eso, si no, ellos filtran su asunto y se ganan su dinero. Entonces tú tienes que tener los controles para eso, tienes que tener una oficina, alguien que te monitoree, y entonces tú andas en eso. Alguno te puede llegar por buena fe, por buena fide, pero no es un asunto tan automático. ¿Tú entiendes? Claro que sí, que eso ayuda. Pero nosotros todavía tenemos esa... ¿Y a quién le corresponde esa visión? Al Estado. El Estado es el que tiene que regular todos esos artistas de teatro, de orquesta, los que no son estrellas, debieran estar garantizadas su vejez. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo y seguimos con esta agradable conversación con el maestro Lincoln López aquí en este café de Diario Lo de vejez no fue 55. por ti que dijo Fran, tú sabes. El Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas presentaciones, el taparroja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Veía una entrevista vieja, porque fue cuando el primer concierto de Serrat y Sabina, que lo entrevistaba, no era una entrevista, fue una conversación. ¿Lo dice aquí en el país? No, con Jaime Bailey. Okay. Jaime Bailey. El peruano. El peruano. Sí. Y él inclusive destacaba, mira qué bueno que tú no vienes a preguntarme que cuál ha sido el mayor éxito, que qué yo hago después, sino una conversación de avión y de mujer y de cosas. Y decía Sabina que los que más se hacían de dinero con sus producciones eran las casas disqueras, porque eran los primeros piratas. Los que tiraban al mercado el disco pirata antes de salir. Dice, yo recibí una vez una producción mía en la calle, un disco pirata, que la empresa me envió luego. Y dice, son las empresas que tiran los discos por atrás, le pagan a alguien, los reproducen, y ellos son los mayores beneficiarios de ese producto. Hoy las cosas han cambiado, como decía Lenin. Claro. Ya tú puedes tener un control a través de los discos que se venden ahí. Fran, tú has estado mucho tiempo en la radio. Tú sabes que antes había la cintica esa chiquita, ¿cómo se llamaba? Los cassettes. Los cassettes. Eso se vendía aquí reproducido con artistas que grababan su producción completa. Sí. Eso se hacía aquí en el patio. Sí. Eso no había que llegar a las grandes casas disqueras. Aquí había gente que bueno, en la calle te lo vendían. Dame el cassette de fulano de tal y te lo vendían. Dice un director de orquesta dominicano que vi recientemente que aquí hay 4 niveles de orquestas: A, B, C y D. Hay más hacia abajo y hay más hacia arriba. La de arriba puede ser uno más nada más, o 2, no creo que pase de ahí. Y hacia abajo están los Ventú y todo ese tipo de cosas. Dice ese señor, siempre vamos a omitir los nombres por razones obvias, que solamente en diciembre la clase A, el director de orquesta se lleva 100 millones de pesos para su casa. Oye, yo no sabía ese dato, Fran. Es mucho dinero, 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque una orquesta te cuesta por encima de los 600,000 pesos. ¿Por qué? Porque tú trabajas hasta 2 veces por día en diciembre. 2 y 3 bailes por día. 2 o 3 bailes, y son ratos de baile. Sí. Bueno, y el 10% no alcanza
para todo el andamiaje, no llega al 10% de gasto de todo el andamiaje que lleva ese dinero. Entonces, ¿cómo se explica? Óyeme los niveles de desigualdad que tenemos. De una persona que es líder, discúlpame, para una persona que es artista, por lo tanto sensible, ¿cómo que el 10% es mucho para todo? Ese andamiaje quiere decir que son 10 o 12 músicos que tú pagas de ahí. Claro, el guirero no gana igual que el pianista. No, porque ya es una empresa. Sí, Es una empresa. Es una empresa. A eso tú le agregas el soporte técnico. A eso tú le agregas ¿cómo se llama? La guagua. Transportación. Sí, pero tiene también una oficina. Tiene que tener una oficina. Claro. Oye, pero son 100 millones. Entonces no puede haber un sistema de retiro a esta altura del juego. Que eso es, ¿cómo se llama? Una responsabilidad de Estado, cierto. Pero yo pienso que también el individuo debe tener ciertos niveles de responsabilidad. Claro. Personal. Mi pregunta iba por ese lado. ¿No? Sí. ¿Cómo Seguridad artistas, social. orquestas que fueron el non plus ultra en los 70, en los 80, en los 90, cómo se explica que hoy para subsistir sus líderes necesiten de una pensión solidaria, así le llaman, Sí. una pensión solidaria? Si tú tomas en YouTube 5 entrevistas de los que fueron jóvenes con poca formación de ese tiempo, pero que fueron estrellas, y toma los que sí tuvieron formación, esos sobrevivieron a esa crisis y los jóvenes no, porque ahí hay múltiples causas, y una de las causas es que se metieron en el consumo ilícito de sustancias y se dejaron llevar por su edad, de las mujeres, de la vida. Los 5 que te estoy diciendo, que eso está en YouTube, los 5, ninguno baja de 7 hijos, todos con distintas mujeres. Si es que es verdad que son 7, podrían ser más. Todos cayeron en Estados Unidos con trabajo que hace cualquiera que se va para cotidiano. subsistir, después que fueron grandes estrellas. Tercero, no tuvieron la conciencia de la disciplina de que hay que esperar su tiempo para ser cabeza de grupo, para ser director. Todos se vieron al frente de una orquesta y admirados, vieron lo que ganaba el director, que era generalmente el pianista, y dijo, no, pero yo voy a hacer esto yo mismo y me voy de aquí, porque la estrella soy yo. Sí, eso es cierto que la estrella tú, todo ese andamiaje, eso no es tan fácil como todo. Igual que en teatro, igual que en sinfónica, igual, pero aquí el campo popular se refleja mejor. Entonces pasaron varios factores y uno de ellos fue no respetar, no digamos la educación, si tú no tienes título, no tienes título, no estoy hablando nada de eso, faltó un poco de seguir patrones. ¿Qué pasa con el artista argentino normalmente, de aquella época que tú estás diciendo? Que siguió un patrón, siguió una persona que marcó y que ellos escuchaban como regla general. Estoy hablando de Facundo Cabral, estoy hablando de Horacio Guaraní, estoy hablando de Alberto Cortés, que siguieron el patrón de Atahualpa Yupanqui. Nosotros no. La mayoría de las veces nosotros le damos la espalda. He visto con mucha satisfacción y alegría que algunos ya se han reconciliado aquí en el ambiente criollo y aquellos que se fueron ahora están por lo menos haciendo las paces de amistad. Entonces, hay en eso, la fama es muy traicionera. Si tú no tienes el cerebro, no son los pies puestos en la tierra, es el cerebro que tú tienes que tener bien puesto para tú resistir tantas tentaciones. Y entonces eso faltó. Además de la orfandad, de que tú no tienes medio ni Estado que te proteja, ni te obligan a un manager. Claro que en este país hay managers, sí los hay, pero no es una
no es como se manejan en instituciones internacionales, que es muy diferente. Como los peloteros, nadie firma un pelotero si tú no tienes un, ¿cómo se llama eso? El del pelotero. ¿Eh? El pelotero profesional en Grandes Ligas necesita un manager. Ah, pero, sí, un representante. pero la palabra no es manager. No, es un representante. Sí, no, eso tiene un nombre, pero bueno, algo así. Entonces, esa persona... Un agente. ¿Eh? Un agente. Un agente, ¿no? Y ese agente tiene, a su vez, otra oficina que es la oficina legal para esto. Pero eso, ¿quién te lo impone? Es el Estado. Si no, el padre que tiene un hijo de 18 años, lo que quiere es que le den su dinero directo. Ahí tiene que intervenir en el Estado para regular eso. Pero bueno. Eso, y eso se prestaba para muchas cosas. Una industria que manejaba mucho dinero y aquellos que se independizaban siempre eran patrocinados por dominicanos residentes en el exterior. Sí. También hubo lo siguiente, que hubo empresas disqueras o empresarios que dieron dinero para dividir. Eso se da mucho también en política. Claro, claro. Bueno, tú eres la estrella de aquí, pero salte de ahí. ¿Qué tú haces con ese viejo que es director de orquesta? Ven, yo te voy a formar a uno, toma $1 millón de pesos, yo te formo la orquesta, te consigo los bailes, después que lo exprime, lo tira. Pero es que había también parte del ego, Lincoln. Aquí había agrupaciones que tenían 5 estrellas en el frente. También. Eso es un problema Sí, hasta en los partidos políticos. No, y para grabar, oye, le está dando más temas a aquel que a mí. Sí. Y todo esto que viene. Eso es un tema para clasificarlo por profesión, eso que tú dices, el transfugismo. El transfugismo artístico, el transfugismo político, el transfugismo familiar. Ese es muy grave, porque ¿cuántos hombres tiran hijos a la calle y no son responsables de eso? Pero tú sales huyendo igualito. Eso es transfugismo. Bueno, le pueden llamar de otra manera para tú diferenciarlo del político. Por eso es irresponsabilidad. Y en las profesiones, o sea, también las empresas, en las empresas te forman, te mandan a hacer. Y el otro viene y te ofrece más. Exacto. Y entonces tú, con poco criterio y por ganar más, y quizás el otro te paga muy poco, te vas. Entonces, eso es un problema social más que el político. Es más de la sociedad, es decir, es más abarcador. ¿Tú entiendes? Es así. Pero seguimos conversando aquí, Sí. temas interesantes y para hacerlo más refrescante todavía en este viernes, fin de semana. Dicen... Y tu cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí. Mire, usted escribió sobre la famosa ley Mordaza, que... Sí. ¿Cómo es que puede escribirse algo tan torpe? No es que no se haga, pero eso es tan torpe, y claro que mi posición fue oponerme a ella, pero no oponerme a ella para que eso se rechace puro y simple, sino que eso sea sometido a un consejo de personas que sepan de eso para que hagan una propuesta a mayor profundidad. Pero esa es más atrasada que la que están por derogar, que es la 6132. La del DNI. La del Consejo de Estado del 62. La que quieren proponer ahora, que creo que la desestimaron. Dicen que es una ley para aquellos que se resisten a las normas, dijo alguien por ahí. Es que la normativa en la sociedad tiene que existir. Ahora, ¿cuáles son esos niveles? Por decirte un caso. Ese nuevo organismo que se quería proponer crea un nuevo órgano que se llama Instituto de tal cosa. Para sustituir... Estamos hablando de la ley de expresión, nueva ley de expresión y difusión del pensamiento. De eso es que estamos hablando, ¿verdad? En parte sí. Porque hay una ley Mordaza que se le llamó a la del DNI. No, yo estoy hablando de la libertad de expresión. De la Libertad de expresión y difusión de Ok. pensamiento. Esa sustituye a la comisión de espectáculos públicos y radiofonía e incluye un Instituto Nacional de Comunicación. un Instituto Nacional de Comunicación que incluye a la prensa escrita, Exacto. que en la Comisión de Espectáculos Públicos no la incluye. Claro. En la anterior del Consejo de Estado del 62, 1962, a raíz de la muerte de Trujillo. Bueno, yo no sé si el Consejo de Estado en ese tiempo estaba presidido, porque hubo 2 consejos de Estado, el de Balaguer
Porque creo que, y el de Fello Bonelli. sí, porque creo que en el 72 Balaguer le hizo algo a esa ley. Correcto, pero no la sustituyó de pleno. Ahora esta sí sustituye. Por ejemplo, esa ley tenía algo interesante. Las subcomisiones a nivel nacional tenían su asiento en la gobernación Y funcionaba. y funcionaban. Esta no tiene para nada y se le deja solo la atribución a un grupo compuesto por 5 personas en la capital para el país entero. Es un atraso. Cuando el país en ese entonces podía tener, qué sé yo, 27 provincias, más o menos, y ahora somos 32, con 3 o 4 millones de habitantes, y ahora somos 10, 11 o 12. Entonces, otra cosa, también tiene función judicial, porque puede imponer multa. También tiene función deliberativa para todos los casos. Es decir, que entre esos 5 te pueden hablar de prensa escrita como de espectáculo público. Pero es que eso es muy difícil, tú encontrar personas para toda la disciplina. Con ese bagaje. Con ese bagaje. Con ese bagaje para toda la disciplina. O las disciplinas incluidas en ella. Entonces, mi propuesta fue oponerme, no que fuera desechada, sino que fuera creada una comisión amplia, como tú la quieras llamar, de personas capacitadas. Y lo otro que quería decirles es que siempre se habla de la libre expresión del pensamiento, de la libre expresión, pero es que son dos. La libertad de expresión es una y la libertad de pensamiento es otra. Difusión. Y difusión del pensamiento. Y es el pensamiento el que nosotros no queremos profundizar. El que queremos amordazar, como tú muy bien dices, es la expresión. Y aquí, pero finalmente el cerebro, el pensamiento es más importante que la expresión. Si a eso vamos, ¿qué dice ese proyecto? Nada. Y entonces. Pero se puede amordazar el pensamiento, Lincoln. No, imposible. Tú podrás establecer algunas medidas de control y cosas, pero La idea no se apresa. No. Dice Platón que las ideas son eternas en su tratamiento. Y propio el idealismo. son 5 características que le da Platón a las ideas. Y hay una que cuando sale no se sabe, por eso es que no se apresan, porque salen y permanecen en el ambiente y la gente cree que desapareció. Pero Confucio no escribió nada. Y hace 5.000 años que él escribió lo que escribió y está presente. Ni Sócrates ni Jesús de Ni Nazaret. Jesús escribió nada, aunque hay gente que dice que sí, que él escribió un par de cartas. Pero bueno. Ni Sócrates escribió nada. Y eso está ahí. Hay cosas que te llegan a ti de tu familia, que eso se hereda de generación en generación y no está escrito en ningún sitio. Ni te lo impusieron tampoco por la fuerza. Y en la sociedad hay leyes no escritas. Y en la sociedad hay leyes no escritas. Tú tienes toda la razón del mundo. Pero yo pienso que vivimos en un mundo como rápido, vivimos en un mundo consumista, vivimos en un mundo de poca reflexividad, vivimos en un mundo populista. Bueno, pues entonces ese será el resultado y si se aprueba, que se apruebe. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Lincoln? Que en Que cada eso sea provincia haya una comisión. No. Lo primero es de eso darle un marco reflexivo general. Eso es lo primero y para eso tienen que haber especialistas de todas las áreas. Segundo, tú no puedes meter en el criterio de 5 personas que serían los dirigentes de eso para que deliberen sobre un criterio de prensa escrita con un combo que se va a presentar mañana. Pero venga acá, un combo que se va a presentar mañana en Loma de Cabrera. Y este tipo está en la capital. ¿Tú ves? ¿Cómo se controla eso? Eso es infuncional completamente. Entonces, todos esos mecanismos, todos esos detalles, necesita especialización y podría salir producto de un consenso, producto que tú pongas ahí personas que las hay. Y si tú, las de aquí no son suficientes, se pueden traer modelos, no para copiarlo, pero se pueden traer experiencia de otros países con personajes para eso.
Hay organismos internacionales que te pueden ayudar para eso, la UNESCO te puede ayudar para eso, y tú haces ajustes. Pero considera Lincoln sí hay que regular. Sí, hay que regular, hay que regular, hay que regular. Todo hay que regularlo, sin abusos, todo en el contexto de su época. O tú no regulas a tu familia, tú no regulas a tus hijos, en los años en que podían regularse. Pues claro que sí. ¿Y por qué yo no vine hoy aquí? Porque yo no he visto ningún letrero. ¿Y por qué yo no vine hoy aquí en traje de baño? ¿Y quién me dice a mí que a dónde está eso? Hay códigos. ¿Hay código? Sí. ¿Hay código? Entonces, algunos pueden... tú sabes que se ha perdido mucho el sentido común. Yo insisto mucho en la clase de filosofía que no son 5 los sentidos, son 6, porque hay que agregar el sentido común. Dicen que es el menos común de todos los sentidos. Tienes Lincoln, razón. ¿cómo has recibido tú la noticia del nuevo ministro de Cultura? ¿Es halagüeña para ti este cambio? ¿Es halagüeño? ¿Qué te digo? Conocí a este niño, bueno, ya es un hombre, es muy joven, cuando él iba al Gran Teatro con su papá, con que el que yo tengo más vínculo es con su padre. Ya hoy es una persona más importante, es embajador en Panamá. Trabajamos juntos en varios proyectos, su padre y yo, en varios proyectos teatrales. Después se fue más a la televisión, de la televisión cayó a la política llegó a ser alcalde. Bien, entonces este muchacho, este señor, este ministro, Roberto Ángel Salcedo, pienso que hay que darle un espacio de tiempo para ver cuál es su impronta, qué es lo que él va a hacer. Por lo menos he visto que ha estado visitando casi todo el país, probablemente para él edificarse de lo que hay. Hay muchas opiniones en contra de que él no tiene condiciones intelectuales para eso. Yo prefiero en esas cosas esperar, porque necesariamente el gran artista o el gran sabedor de cultura es el que pueda manejar un ministerio. Obviamente que tiene que saber, pero necesariamente tú no tienes que buscar como el más capacitado, porque a veces no es gerente, por Eso, decir algo. tiene que ser un buen gerente. Tiene que ser un buen gerente, tiene que saber escuchar, tiene que tomar decisiones. Rodearse de buenos asesores. Tiene que dar, y sobre todo la decisión es fundamental para eso, porque la decisión la tomará él y él será el responsable de eso, no más. Debe despojarse, lo cual es un poco difícil, del populismo que arropa a la sociedad dominicana. Es un país con un gran desequilibrio cultural, estamos en una sociedad decadente. No hay libros de texto para la enseñanza de la cultura ni de la enseñanza artística. Entonces, ¿por dónde que él va a comenzar? Estamos esperando esa cosa. ¿Era necesario el cambio en la cartera? Sí, porque yo creo que entró en un proceso de confrontación innecesaria. Quizá es parte de su temperamento de la anterior ministra. Entonces, yo pienso que esa cosa, que tampoco dio demostraciones de manejar conceptos culturales de manera adecuada. Lincoln, se ha criticado y lo ha justificado el teatro del cual tú fuiste parte, Sí. de actividades que se realizan que nada tienen que ver con cultura en las instalaciones o en los mismos alrededores del teatro. Sí. ¿Tú Estamos estás de hablando acuerdo? de la De feria y de cuánta feria del otra. libro y todo eso, por razones económicas. Feria del No, libro no. lo del Feria del libro libro no. pasaría el del plano No, cultural. la de vehículos. Vehículos. Vehículos, también Amaprosana hacía sus ferias ahí, Sí. en los alrededores. Sí, obviamente que eso debiera regularse mejor. Pero para eso también, porque yo de alguna manera lo usé, tú tienes que estar subvencionado. Esas instituciones tienen que estar subvencionadas. Cuando la factura en ese tiempo me llegaba de la luz de $1 millón de pesos, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú ves? Si eso no se paga, ese $1 millón de pesos, entonces vamos a cortar la luz del agua. La luz y el agua. El agua también se debía muchísimos millones en ese tiempo. Entonces,
todavía no estaba formado el Ministerio de Cultura. E independiente de que uno lo hizo en su momento, hoy día uno debe decir, hay que subvencionar todo eso para que esa situación no se repita. Si todos esos asuntos están resueltos, por lo menos mínimamente, no debiera existir ese tipo de eventos ajenos a la cultura. Tú no encuentras eso en el Lincoln Center, tú no encuentras eso en la plazoleta del Palacio de Versalles de París, tú no encuentras eso en China, tú no encuentras eso en Cuba. No importa el país que tú te elijas ideológicamente para eso, no debiera ser. Pero a veces también hay que entender que me paró la semana pasada una muchacha, dos muchachas, yo subía por la calle Beler, que camino mucho por ahí, y me dice, señor, discúlpeme. Digo, ajá, dígame, cómpreme este boleto. Digo, ¿para qué? Para graduarme. Entonces, ¿para qué tú mandas muchachos, niñas de 17 años a la calle? Porque no tienen con qué graduarse. Una rifa que afortunadamente andaba con algo arriba de dinero y le di. Y yo no le hice caso, yo no sé si me saqué o no me saqué, porque ¿para qué? Pero ¿para qué esas niñas están en eso? Debían estar ocupadas en otra cosa. Eso tiene que estar resuelto. Y tampoco tienen que estar con la graduación. Si necesitan dinero, también debe hacerse apegada a las normas académicas. Se les quiere dar a la graduación ahora como un aspecto social y de vanidad, que yo pienso que no está muy acorde con la situación. Que si la fiesta después de la graduación cuesta $500,000, óigame, pero venga acá. ¿Y por qué? Tú y yo no fuimos a fiesta de graduación de $500,000, a nosotros nos dieron una Coca-Cola en la casa. No, y se acabó. Hoy hay lanzamiento de promoción. Hay lanzamiento de promoción. Uno de mis familiares me dijo en estos días, papi, ¿tú crees que darle a un coreógrafo $200,000 para el lanzamiento es mucho o es poco? Digo, ¿cómo $200,000? Pues yo no me he ganado $200,000 en una obra de nada. Caramba, tampoco quiero criticar al personaje que se lo gana, pero ponen a esos muchachos en una situación que los aleja yo no sé si me doy a entender sobre eso, lo aleja del propósito académico, por lo que deben ser, y no puede hacerse algo más sencillo, no puede hacerse algo más siguiendo normas más. ¿Por qué cada liceo o cada bachillerato aquí no tiene una banda de música como tienen los grandes países? La enseñanza aquí de la música debería ser permanente en todos los niveles, y que aquí haya una banda de música y que 200 bandas de música puedan desfilar por 200 liceos públicos o privados de este país. Vamos arriba, vamos a conseguir los maestros, vamos a conseguir los instrumentos, vamos a establecer no un plan optativo, sino como parte de su formación. ¿Por qué en Japón el muchacho cuando termina tiene que limpiar el aula? Y aquí tenemos que alquilar personal para eso, porque forma parte de su estructura, de que debe mejorar eso. Ah, pero aquí no hay japoneses. Ah, bueno, entonces no andamos por buen camino. Al final, Lincoln, ya se nos fue el tiempo. Otra vez, pero que tú me engañas. Se nos fue el tiempo, ¿no? Para que tú veas que el tiempo se va así como si uno no quisiera, que es así, de hecho es así, uno no quisiera que se vaya, ¿verdad? Pero se va el tiempo. No recuerdo si después o antes, creo que antes estuviste, antes de la muerte de Iván, estuviste por aquí, no pasaste por acá. Sí. Sé que antes de la muerte de Iván. Antes de la muerte, sí, claro. la última vez que estuviste por aquí, vi que escribiste, que fuiste a Santo Domingo. Es que lo menos que podía hacer era rendirle mi sencillo homenaje al maestro, yendo a la capital y presentar mi respeto ante sus cenizas. ¿Se le despidió tal y como merecía? Él pidió que no se hiciera homenaje y simplemente se hizo el acto de reverencia en la capilla de la funeraria. Pero él no quiso, él lo pidió en vida eso y había que respetarlo. Respetuoso. Había que respetarle eso, sí. Gracias, Lincoln.
quiero, no a ti, pero quiero antes de finalizar que me den un chance para decirte, Lenny, que me gustó tu intervención cuando te vi en televisión el día pasado en voz baja. En voz baja. Entonces hiciste muy buena intervención, esas cosas hay que apoyarlas, no conozco ese texto del que hablaste con mucha propiedad. Hoy yo voy a estar en San José de las Matas en otro libro, bueno, con un libro sobre Virgilio Martínez Reina, que fue el primer asesinato junto a su esposa embarazada en la misma cama que cometió la era de Trujillo y con el cual se inició la era de terror de 31 años. Entonces vamos a estar allá hoy porque él era poeta y escritor, santiaguero, pero tenía una casa de verano allá. Entonces esas cosas hay que estimularlas. Le haremos llegar el texto de Por nuestro favor. amigo José Alfredo Espinal. que tuvimos el Y honor hablaste ahorita del Hogar de la Armonía. Así Y es. la semana que viene el Orfeón del Padre Hilario con 60 y pico de años hará su concierto de 60 y pico de años haciendo conciertos. Porque tienen más de 90. Será la próxima semana. Mercader abrió en su museo de Tamboril una escuela de pintura que no está dentro de sus funciones, pero lo hace y están asistiendo decenas de muchachos, pero qué bueno, independientemente de que haya aridez, hay deseo de mucha gente hacer cosas. Tenemos que seguir promoviendo la cultura. Claro. Gracias, Lincoln López, por acompañarnos en esta mañana. De igual manera a ustedes por acompañarnos, deseándoles un buen fin de semana. El lunes, Dios delante, ya nos reencontramos después de la misa. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que somos partes de las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Felicidades a aquellos que hicieron puente. A las 10 de la mañana, buen día.